Ya Cuando te quieras, digo, pero José, para un cachito. para, Dale. vamos a ver la hora. Ahí estamos. Son 46 hasta 10:15. Bien, perfecto. Bueno, Bueno, cuando quieras, puedes empezar. perfecto, perfecto. Bueno, ya me conocen, pero bueno, soy José Baroto y bueno, este es el concurso para cubrir el cargo de ayudante diplomado de dedicación simple en el curso de biometría forestal. A ver si- ahí va. Bueno, biometría forestal, como saben, una asignatura de tercer año de la carrera de ingeniería forestal que se desarrolla durante el primer cuatrimestre, presenta una duración de 16 semanas y se cursa los días lunes y viernes de 14 a 17 horas. La clase consta de una introducción teórica y una instancia de ejercitación, y todos los recursos necesarios se encuentran para realizar la materia, ¿no? Se encuentran en el aula virtual. Para la clase pública, el tema que salió sorteado fue volumen y peso de árboles. Este tema se encuentra incluido dentro del núcleo temático 2 de la materia, de acuerdo al plan de estudios 8, que se denomina dendrometría, y en donde se abordan contenidos relacionados con los atributos del árbol individual. A su vez, este tema constituye la unidad 4, denominada de la misma forma volumen y peso de árboles, la cual suele dictarse en la cuarta semana, luego de ver contenidos relacionados con las dimensiones y la forma de los árboles y con las escalas de medición, y de manera previa a abordar contenidos relacionados con funciones de volumen y peso. Dentro de los contenidos abordados en esta unidad, nos encontramos con, bueno, el volumen sólido del árbol y sus productos, las expresiones nominales y cúbicas, los distintos tipos de volumen, la cubicación de árboles, determinación de volumen de corteza, volumen de madera pilada, el volumen como medida de expresión, mecanismos de medición y relaciones alométricas. En particular, en los contenidos de esta unidad se relacionan o se retoman conceptos abordados en materias de primer año, como matemática y morfología vegetal, y también con contenidos vertidos en materias del segundo año, como dendrología y cálculo estadístico, y a su vez se relacionan hacia adelante, son retomados por materias como silvicultura, aprovechamiento forestal, manejo forestal y industrias tanto de transformación química como mecánica. Por último, antes de comenzar la clase propiamente dicha, bueno, quería remarcar que dentro de este tema, volumen y peso de árboles, como dos contenidos que salieron dentro del tema sorteado, estaban los distintos tipos de volumen, total, bruto, neto, útil y otros, y la cubicación de árboles por fórmulas volumétricas. Y para esta clase yo elegí la modalidad de clase sincrónica a través de plataforma Zoom, que es, bueno, cómo se desarrolló esta asignatura en el cuatrimestre pasado, y además, teniendo en cuenta el contexto y la forma de dar este concurso, me pareció que era la más acertada, y a su vez elegí hacer primero un repaso, eh, a modo de repaso, dar una clase a modo de repaso y después pasar a la ejercitación práctica. En ese repaso se retomarían conceptos que se vieron en la parte teórica anterior a esta segunda parte que sería la ejercitación. Y además quería comentarles que, bueno, para armar esta presentación y la clase utilicé la terminología que se usa en los apuntes teóricos de la materia. Bueno, dicho esto, comienzo con la clase. Bueno, ya están, buen día, buenas tardes a todos y todas. Veo que están volviendo de esta pausa que tuvimos luego de la introducción teórica. Habrán tenido tiempo de hacerse unos mates. Y bueno, vamos a pasar a la ejercitación práctica del tema de hoy, que es volumen y peso de árboles. Antes de pasar al ejercicio, voy a hacer un breve repaso por lo más importante que se vio dentro de la teoría y que va a servir para realizar el ejercicio práctico. Y vamos a suponer que tenemos esta imagen donde nosotros nos preguntamos, en este árbol que está solitario, ¿cuánto material leñoso hay en ese árbol? ¿Cuánta madera hay en ese árbol? Bueno, primero vale decir, como vieron, que esa cantidad de madera, esa cantidad de material leñoso se puede expresar tanto en volumen como en peso. Para nuestra práctica de hoy nos va a importar sobre todo lo que es el volumen. ¿Qué era el volumen? Bueno, el volumen es el contenido sólido o la capacidad de contenido sólido de un cuerpo. Ese volumen puede estar expresado tanto en unidades nominales, como el pie cuadrado, que expresan el volumen en función de un producto final, son muy utilizadas, por ejemplo, en las industrias del aserrado,
o puede expresarse en unidades cúbicas, como el metro cúbico o el decímetro cúbico, que expresan el volumen sólido real contenido en esa pieza. A nosotros para esta práctica nos va a interesar el volumen cúbico. Pero hablar de volumen de madera resulta impreciso si no se especifica. ¿De qué órgano estoy hablando? Por ejemplo, puedo ser que esté hablando de ramas, o esté hablando de tronco, o esté hablando de ambos, el volumen de ambos en conjunto. Por ejemplo, si tomara el volumen del tronco, también va a ser importante la calidad de esa madera. Es decir, si estoy considerando tanto el volumen útil como el volumen no útil, en cuyo caso estoy hablando del volumen bruto, o si solamente consideramos aquella parte de ese órgano que va a ser útil, por ejemplo, para la industria. Entonces estamos hablando de volumen neto. A su vez también vieron que dentro de este del órgano seleccionado, por ejemplo en el tronco, va a ser importante los límites, o sea, los límites que se abarquen de ese órgano. En este caso tenemos que el límite inferior o el extremo grueso, que puede ser representado por el suelo, por el nivel del tocón, o un diámetro máximo, como puede exigir la industria, por ejemplo, y el límite superior puede estar constituido por el punto de inicio de la copa, un diámetro mínimo, o la punta del ejemplar. En el caso de que esos límites coincidan con los límites físicos del órgano considerado, nosotros, ¿se acuerdan que vimos que esto se habla de volumen total? Por último, otro punto a tener en cuenta es si este volumen incluye o no la corteza. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de distintos tipos de volumen. Supongamos que nosotros queremos determinar el volumen del tronco desde el tocón hasta el punto de inicio de la copa, teniendo en cuenta tanto el volumen útil como no útil y teniendo en cuenta la corteza. Bueno, ese volumen en particular va a recibir el nombre de volumen bruto, porque considero los dos tipos de volumen, con corteza del tronco, que es el objeto físico al cual nosotros estamos viéndole volumen. En otro caso puede ser que a nosotros nos interese el tronco desde el tocón, pero hasta un diámetro de 5 centímetros, y solamente nos interese el volumen útil, sin tener en cuenta la corteza. En ese caso, ese volumen recibe el nombre de volumen neto de madera rolliza sin corteza del tronco. Por último, nos puede interesar saber también el volumen de todo el árbol, desde el suelo hasta la punta del tronco, incluyendo troncos y ramas, y nos interesa el volumen útil y no útil, y tener en cuenta también la corteza. Bueno, ese volumen recibe el nombre de volumen bruto total, porque es todo el árbol, con corteza de tronco y ramas, que son los objetos físicos que nos interesan a nosotros. Estos son 3 ejemplos, hay más. Lo que habla también es de los diferentes tipos de volumen que podemos encontrar dentro del mismo árbol. ¿Y cómo medimos ese volumen? Bueno, el volumen se mide ubicando. ¿Qué es la cubicación? La cubicación es la determinación del volumen sólido contenido en árboles individuales. La cubicación se puede desarrollar por 3 mecanismos. Uno de ellos son las fórmulas volumétricas, como vieron en la teoría previamente. Otro método es el método gráfico. Y por último tenemos el método de curvas de perfil. Para la práctica de hoy nos va a interesar en particular lo que son fórmulas volumétricas. ¿Qué son las fórmulas volumétricas? Bueno, como vimos anteriormente, las fórmulas volumétricas son fórmulas sencillas que se utilizan para calcular el volumen de troncos y ramas sin tener en cuenta la forma real en árboles apeados o en pie. Ustedes vieron en clases anteriores que el tronco del árbol tiene una forma longitudinal aproximadamente rectilínea, que la sección transversal de ese tronco es aproximadamente circular y que hay una reducción del diámetro desde la base hasta la punta, y esa distribución de diámetro a lo largo del eje del tronco se conoce como perfil del tronco o curva de perfil del tronco. Y esa curva de perfil es muy difícil de definir con exactitud mediante un modelo matemático. Entonces, la ubicación por fórmulas volumétricas nos propone una solución, que es pensar en el tronco del árbol como semejante a un sólido de revolución. ¿Qué es un sólido de revolución? Bueno, un sólido de revolución es un cuerpo tridimensional, producto de la rotación en torno a un eje central, de una curva que representa el radio de la sección del sólido. Esa curva está definida por esta fórmula, donde I es el radio, K es una constante, X es la longitud del eje central, y R
es un parámetro que define la forma de la curva. Está en rojo. Hay 4 modelos o tipos dendrométricos que son los que se usan en la práctica, y la diferencia entre ellos es el valor de R. Si R vale 0, el objeto geométrico que obtenemos como resultado es un cilindro. Si R es igual a 1, la forma geométrica es paraboloide. Si R es igual a 2, obtenemos un cono. Y si R es igual a 3, obtenemos un nailoide. ¿Cómo pasamos? ¿Se acuerdan cómo pasamos de estas figuras geométricas al cálculo de volumen? Bueno, supongamos que nosotros tenemos este árbol del comienzo y nosotros queremos calcular el volumen del tronco. Bueno, dijimos que en la ubicación por fórmulas volumétricas nos propone la solución, que es asemejar este tronco a un sólido de revolución. Y dentro de ese sólido de revolución, nosotros podemos identificar secciones que se corresponden con los diferentes tipos dendrométricos. Por ejemplo, la base sería similar a un nailoide. La porción donde el diámetro es aproximadamente similar dentro del tronco correspondería con un cilindro. Más hacia el final, hacia la punta del tronco, tenemos un paraboloide, y en la punta se podría corresponder con un cono. Como vimos, esta era la fórmula para la fórmula que definía el radio de estos tipos geométricos. Y como vimos en la teoría, en la sección anterior, a través de una serie de transformaciones nosotros podemos tener la fórmula de volumen para estos diferentes tipos dendrométricos. El volumen se calcula como el área de la base de esa figura geométrica por la longitud sobre R más 1. Entonces, por ejemplo, para el caso de un nailoide, el volumen sería el área de la base por la longitud sobre 3 más 1, porque R para la forma nailoide era igual a 3. Entonces, el volumen es igual al área de la base por la longitud sobre 4. En el caso del cilindro, como R es igual a 0, el volumen es igual al área de la base por la longitud sobre 1, o sea, solamente área de la base por longitud. Para el paraboloide, el volumen se calcula como el área de la base por la longitud sobre 2, y para el cono, es el área de la base por la longitud sobre 3. Estas fórmulas tal cual se utilizan en el caso de sólidos completos. Pero nosotros en el caso de troncos, por ejemplo, lo que tenemos son sólidos incompletos. Entonces, para poder aplicar estas fórmulas a sólidos incompletos, lo que se utilizan son fórmulas volumétricas, que lo que hacen es adaptar esas fórmulas a el cálculo de volúmenes en sólidos incompletos. Dentro de estas fórmulas volumétricas nosotros tenemos la fórmula de Huber, que es igual al área media de ese objeto por la longitud; la fórmula de Smalian, que hace uso del área de la base y el área superior, hace un promedio y lo multiplica por la longitud; y la fórmula del cono, que por ejemplo utiliza el área de la base y la longitud dividido 3. Como el cono en general en los árboles, la forma cónica está en general asociada a la punta, y en la punta sí tenemos un sólido completo, esta fórmula es igual a la anterior. Estas tres fórmulas volumétricas son las más simples y las más utilizadas comercialmente, bueno, por esa simplicidad, pero hay otras fórmulas, como por ejemplo la fórmula de Newton, que utiliza el área de la base, más 4 veces el área media, más el área superior, y todo eso lo divide por 6, y lo multiplica por la longitud; y la fórmula del cono truncado, que utiliza el área de la base y el área superior. Tenemos que recordar que en general, salvo una excepción, estas fórmulas no son exactas para el cálculo del volumen en todos los tipos dendrométricos. La única excepción es la fórmula de Newton, que calcula de manera exacta el volumen para todos estos tipos dendrométricos, pero las otras fórmulas son exactas para algunos, y para los otros tipos o subestiman o sobreestiman ese volumen. Por último, bueno, vamos a recordar que la cubicación por fórmulas volumétricas se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer la cubicación de manera simple, donde la forma volumétrica se aplica a toda la pieza, por ejemplo, al tronco o a la rama. Esta forma es la más simple, pero es la que maximiza los errores. O sea, porque acá tenemos el máximo error. La otra forma es hacer una cubicación compuesta, en la cual la pieza de la cual se quiere determinar el volumen se divide en porciones más pequeñas, por ejemplo, de 1 hasta n piezas, y se miden diámetros sucesivos a una distancia conocida.
se calculan los volúmenes para cada porción, y el volumen total se obtiene por la sumatoria de esos volúmenes parciales. Bueno, habiendo visto este pequeño repaso de lo que vamos a utilizar ahora en el ejercicio práctico, vamos a proceder al planteo y la resolución del ejercicio. Bueno, el ejercicio que pensé para esta clase requiere que, bueno, entre en el aula virtual de la facultad, dentro de nuestra asignatura, y en la sección correspondiente a esta unidad, donde hay una imagen denominada perfil.jpg que muestra el perfil del tronco de un árbol apeado en la base y el cual se le quiere determinar el volumen. Y teniendo en cuenta ese perfil, bueno, le propongo las siguientes consignas. La primera es que establezcan en ese perfil 5 lugares donde realizarían una medición de diámetro, sin considerar la base y la punta que se van a medir, o sea, sin considerar ni base ni punta, seleccionar al interior de ese perfil 5 lugares donde medirían diámetros. Luego, en las zonas delimitadas por esas zonas de medición de diámetro, establecer qué modelo o tipo dendrométrico se ajusta mejor a esas formas que quedaron, a esas porciones delimitadas. En tercer lugar, enumerar qué fórmulas volumétricas permiten un cálculo exacto de los volúmenes para cada tipo dendrométrico que es definido, ¿no? Bueno, la modalidad de trabajo, pretendo que, bueno, que armen equipos de no más de 3 personas, que los pueden elegir libremente entre ustedes. Y bueno, la idea es que desarrollen esta actividad en salas privadas de Zoom, utilizando, bueno, alguno de sus compañeros deberá bajar la imagen y compartir pantalla, y mediante la aplicación de pizarra, ustedes pueden delimitar esas zonas de medición de diámetro. Y van a contar con aproximadamente 30 minutos para hacerlo, luego de los cuales volvemos a esta sala y bueno, ponemos en común los resultados. La imagen que van a utilizar es esta, donde, como les dije, en la base y en la punta, no tienen que considerarla para zonas de medición, sino que tienen que considerar alguna zona al interior de este perfil. Y, por ejemplo, acá, este sería el perfil del tronco, y tenemos bueno, la base, la punta, y acá sería una zona de inserción de ramas, donde hay un pequeño ensanchamiento del tronco. Y bueno, si no tienen ninguna duda, los dejo continuar con el ejercicio práctico y volvemos en media hora. Pasa el tiempo. Y bueno, vamos a pasar a ahora que están volviendo todos, veo que están todos conectados, vamos a pasar a ver, bueno, cómo les fue con el ejercicio. Dijimos que partimos de esta imagen, y lo primero que tenían que hacer es encontrar o definir 5 zonas para dónde medir diámetro. Yo les voy a mostrar mi forma de resolver el ejercicio, eso no implica que sea la única, así que lo podemos ir viendo a ver si les dio algo similar o no. Todas las 5 zonas que delimité para medir diámetro fueron estas. Ustedes, como dijeron, zonas similares o alguna diferencia, ¿no? Bueno, bien, perfecto. Bueno, el segundo paso era definir en esas zonas qué tipos dendrométricos son los que más se ajustan a esas zonas definidas. Bueno, entonces tenemos que, a mí me quedó que la zona 1, la zona 3 y la zona 4 corresponderían a nailoides, la zona 2 correspondería a un cilindro, la zona 5 a un paraboloide, y la zona 6 correspondería a un cono. Bueno, y la tercera parte del ejercicio, en la tercera parte ustedes tienen que definir, bueno, qué fórmulas volumétricas estiman de manera exacta el volumen para cada uno de estos tipos dendrométricos definidos. ¿A ustedes les quedaron los mismos tipos dendrométricos que los que marco acá, más o menos? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces pasamos a la tercera parte, donde nosotros vimos en la teoría que los nailoides son definidos, su volumen es definido exactamente a través de la fórmula de Newton nada más. En el caso del cilindro, además de Newton, la fórmula de Huber y Smalian son los que permiten el cálculo exacto del volumen, lo mismo que en el caso del paraboloide. Y para el cono, tenemos que las fórmulas que permiten el cálculo exacto son, bueno, como vimos, la de Newton, que es la que permite el cálculo exacto para todos los tipos diferentes, además de la fórmula del cono y la del cono truncado. Bueno, hasta aquí sería el ejercicio. ¿Tuvieron alguna duda? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta en particular?
Más o menos les dio lo mismo que a mí. Bien, buenísimo. Entonces vamos a pasar a las conclusiones de este práctico. ¿Y qué podemos concluir? Bueno, que el volumen de un árbol, vimos que el volumen de un árbol puede expresarse de diversas formas, en función del órgano considerado y su extensión, si hay descuentos de calidad o no, si se considera o no la corteza, y otra además de las dimensiones, ¿no? Además vimos que la forma de un tronco se asemeja a la de un sólido de revolución, y que esta forma puede modelarse mediante 4 tipos dendrométricos. También vimos que el volumen de un árbol puede estimarse mediante fórmulas volumétricas, y que estas fórmulas volumétricas presentan un desempeño diferencial de acuerdo con el tipo dendrométrico considerado. Bueno, para concluir con la clase de hoy, les propongo como ejercicio adicional, si que se terminaron ya con la guía de trabajos prácticos de la materia y no saben qué hacer, bueno, pueden, basándose en el ejercicio anterior, pueden completar la tabla en el archivo Excel que está en el aula virtual junto con la imagen, que se llama volumen.xls, el ejercicio que les propongo es que calculen el volumen total sin corteza del tronco, utilizando una publicación compuesta, utilizando los diámetros que ustedes midieron, y como ese dibujo, ese perfil del tronco está sobre una hoja milimetrada con una escala, ustedes pueden estimar aproximadamente los diámetros, y bueno, la idea sería que puedan calcular este volumen total sin corteza. Como ven, el diámetro en la base y el diámetro en la punta ya están cargados, no hacía falta, esos ya estaban definidos. La información adicional que les doy es que ese perfil de tronco que usamos en el ejercicio incluye la corteza, por lo que para calcular este volumen total sin corteza, deberán restarle ese espesor al diámetro. Y lo que les recomiendo es que presten atención a las unidades de medida, porque algunas, de la longitud, por ejemplo, estaba en metros, o sea que para expresarlo en centímetros van a tener que hacer un pase de unidades. Bueno, presten atención. El espesor de corteza está en milímetros. Son todas cosas que tienen que tener en cuenta. Si no hay más dudas, lo dejamos acá, terminamos y nos vemos la semana que viene. Esta es la bibliografía para, bueno, si están haciendo los problemas, los ejercicios que necesitan repasar. Todo esto está en el aula virtual. Y bueno, nos vemos la semana que viene.